Mi ex esposa, que me engañó y abandonó nuestra familia hace años, se presentó en mi puerta con el hijo de otro hombre queriendo ser una familia de nuevo. Le cerré la puerta en la cara. Un poco de contexto. Mi ex esposa Ángela, de 36 años, y yo, de 37 años, nos conocimos cuando teníamos poco más de 20 años. Yo tenía alrededor de 24 años y trabajábamos en la misma empresa. Después de estar en una relación durante 2 años, nos casamos, y en 3 años de matrimonio tuvimos 2 hijas, ahora de 9 y 7 años. El segundo embarazo fue inesperado, y ella no estaba feliz con ello, pero no lo abortó, aunque yo le había dicho que estaría bien si lo hacía, ya que no quería ponerla en una situación que no quisiera. Después de nuestra primera hija, las cosas seguían bien entre nosotros, y estábamos tan enamorados como podíamos, pero eso cambió después del segundo embarazo. Se volvió muy temperamental e irritable, y constantemente se quejaba de mí o de nuestra hija mayor, pero pensé que era por las hormonas y demás, e intenté llevarme bien con esta nueva versión de Ángela. Pensábamos que esto cambiaría con el tiempo, pero las cosas se fueron empeorando, y mi hija y yo aprendimos a caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de ella. Me encargaba de todo, aunque se suponía que ella debía quedarse en casa. Había dejado su trabajo de forma voluntaria después de nuestra primera hija, y hacía todo el trabajo en la casa, además de cuidar a nuestra hija mayor, mientras yo trabajaba, hasta que quedó embarazada por segunda vez. Tuvimos que contratar a una ama de llaves durante su embarazo porque decía que estaba demasiado cansada para hacer el trabajo en casa y cuidar a los niños. Acepté, aunque estaba un poco fuera de nuestro presupuesto, ya que no ganaba suficiente en ese momento. Acepté contratar a una ama de llaves porque no quería incomodar a Ángela, especialmente estando embarazada. Pensé que volvería a encargarse de la casa y los niños durante el día después del nacimiento de nuestra segunda hija. Déjame dejar en claro que no era uno de esos maridos que no hacía nada en casa. Después de regresar del trabajo, hacía todo lo que podía para ayudar, aunque solía estar agotado de trabajar. Después del nacimiento de nuestra hija menor, pensé que tomaría unos meses, pero luego volvería a la normalidad y podríamos retomar nuestra vida. Pero pasaron varios meses y ella no mostró señales de mejorar. Continuó igual de gruñona e irritable y se negaba a hacer cualquier trabajo en la casa. Pasaba todo el día sentada viendo televisión. Ni siquiera jugaba con los niños ni nada, y les pagaba a nuestros vecinos para que los llevaran al parque de vez en cuando. No quiero sonar resentido, pero me sentía así porque yo me esforzaba en el trabajo día y noche, y ella ni siquiera hacía lo mínimo en casa. Además, resultaba bastante caro para mí pagar una ama de llaves para que hiciera todo lo relacionado con la cocina, limpieza y otras tareas del hogar. También tenía que ocuparme de todos los demás gastos y quería ahorrar dinero para el futuro de nuestras hijas, lo cual se volvía casi imposible, porque Ángela se negaba a ayudarme en nada. Así que, después de casi 6 meses desde el nacimiento de nuestra hija menor, decidí que no podíamos seguir así y tenía que hablar con Ángela. Sabía que sería una conversación difícil, así que pedí a mis padres que cuidaran de nuestras hijas por un día, y ellos aceptaron. Ese día, senté a Ángela y le dije que sabía que estaba cansada, después de 2 embarazos, pero que necesitaba que me ayudara y trabajara conmigo. Le expliqué que tener una ama de llaves se estaba volviendo demasiado caro para nosotros y necesitaba que cumpliera con su palabra y volviera más a encargarse al menos de algunas de las tareas del hogar, para que pudiéramos renegociar y bajar el salario de la ama de llaves y ahorrar algo de dinero. Ella se opuso de inmediato y dijo que no podía hacer nada porque estaba demasiado ocupada cuidando a los niños y que debería ganar más dinero, en lugar de dar excusas y culparla por mi situación financiera. Intenté decirle que ya estaba haciendo lo mejor que podía, pero ella también debía poner de su parte si queríamos que nuestro matrimonio funcionara. También le mencioné que no estaba realmente cuidando a los niños, porque según me había contado la ama de llaves, los dejaba ver televisión con ella durante horas mientras ella miraba esos programas de telerrealidad de mala calidad. Pronto me di cuenta de que sacar ese tema fue un gran error, porque se enfureció y me acusó de espiar la faz a través de la ama de llaves. Después de eso, empezó a gritarme y me dijo que no ibas a aguantar más, que ya estaba cansada de ser empujada por mí y de hacer todo el trabajo mientras yo no hacía más que sentarme en un escritorio unas horas al día. Luego me dijo que esto era mi culpa, que no podía pagar una ama de llaves y que era una vergüenza que tuviera que rogarle que me ayudara, ya que se suponía que yo debía ser el hombre de la casa. Todo era tan ilógico y solo se aferraba a cualquier excusa para hacer parecer que no había nada mal en que ella no hiciera nada durante todo el día, y que yo era el loco por esperar que realmente contribuyera y que hiciera su parte en casa. Terminamos teniendo una pelea enorme y me llamó un perdedor que no podía permitirse estar con una mujer como ella. Yo le respondí llamándola una vaca perezosa que ya había fracasado como madre, considerando lo asustada que estaba nuestra hija mayor de ella,
y ahora estaba fracasando como esposa también. Ese comentario realmente la tocó y me empujó con fuerza. Perdí el equilibrio y caí contra la mesa de café, rompiendo el cristal y lastimándome. Tuve que irme de urgencia al hospital y ella seguía disculpándose y llorando todo el tiempo. Afortunadamente, solo fue un golpe en la espalda y eran solo heridas superficiales, pero podría haberme lastimado gravemente y ya no confiaba en Angela. Le dije que tenía que mudarse porque no confiaba en ella cerca de los niños, ya que no se sabía cuándo podría perder los estribos y terminar haciéndoles daño también. Le pedí a mis padres que cuidaran de nuestras hijas hasta que Angela se fuera, y durante una semana ella seguía protestando y diciendo que nunca volvería a pasar eso, pero simplemente ya no confiaba en ella. Casi presenté los papeles de divorcio, pero ella rogó que le diera una oportunidad, y al final de la semana llegamos a la conclusión de que ella se iría a vivir con sus padres durante un tiempo y se sometería a terapia. Solo cuando un profesional de la salud le diera el alta, le permitiría regresar a vivir con nosotros. Claramente había algo muy mal en ella, porque las personas felices no actúan así, pero estaba dispuesta a trabajar en ello y mejorar. También no quería que mis hijas crecieran sin su madre, así que acepté no divorciarme de inmediato y darle a nuestro matrimonio una segunda oportunidad. También estábamos recibiendo consejería matrimonial mientras vivíamos separados, pero al final resultó ser inútil, porque terminó engañándome. Mis padres se mudaron conmigo para ayudarme con mis hijas, mientras Angela vivía con sus padres. Asistíamos a las sesiones de consejería matrimonial semanalmente y las cosas parecían mejorar por un tiempo. También estaba en contacto con la terapeuta de Angela, quien me dijo que ella había estado sufriendo de depresión posparto, pero que ya estaba mejorando. Uno de sus síntomas había sido la agresividad, algo que no tenía antes, pero se descontroló por completo cuando me empujó, y eso fue un llamado de atención para ambos. Esto continuó durante casi un año, y alrededor de los 6 meses, incluso le permití visitar a nuestras hijas bajo mi supervisión. Ella, poco a poco volvía a ser la de antes, y me alegraba ver que finalmente parecía que nuestra situación mejoraba y podríamos hacerlo funcionar, pero de repente dejó de ir a todas nuestras sesiones de consejería sin darme una explicación. También dejó de responderme, pero yo sabía que estaba progresando, porque su terapeuta me mantenía actualizado. No tenía sentido para mí, y durante semanas intenté hablar con ella, pero me dejaba en visto diciendo que necesitaba tiempo para ella. Finalmente, después de casi 3 meses de que me evitara, decidí visitarla en casa de sus padres. No lo había hecho antes porque sus padres no me querían y me culpaban, creyendo que yo había sido el que había vuelto loca a su hija y la había hecho actuar de esa manera. Ella me había dicho que sería mejor que no los visitara mientras estuviera viviendo con ellos, ya que eso solo causaría drama, y eso era lo último que necesitábamos. Pero rompí esa regla y los visité de todos modos, ya que ella había estado distante y dejando de lado las sesiones de consejería, y aunque acudiera de vez en cuando, parecía desinteresada y no podía entender por qué. Cuando trataba de hablar con ella en persona, por teléfono o incluso por mensaje, me decía que todo estaba bien, pero yo podía notar en su comportamiento que había algo que me estaba ocultando. El día que me presenté en casa de sus padres, esperaba que ella estuviera en casa, pero no estaba. Cuando le pregunté a sus padres dónde estaba, me dijeron que no podían decirme y me cerraron la puerta en la cara. Podía notar que se estaban divirtiendo con todo esto, y tuve una mala sensación al respecto. Así que decidí llamar a Angela mientras estaba frente a la casa de sus padres. Traté de llamarla varias veces, pero no contestó, y cada vez me ponía más paranoico, así que decidí colarme por la casa y entrar por mi cuenta. Fui alrededor de la casa, porque sabía que sus padres generalmente dejaban la puerta de la cocina abierta, pero ni siquiera necesité llegar tan lejos, porque vi a Angela sentada en el columpio que tenían en el jardín de su casa. La mala noticia era que estaba sentada de espaldas a mí, porque estaba besándose con un hombre que no reconocí. Hace mucho tiempo que no los veía, pero esa imagen se quedó grabada en mi mente, porque fue el momento más horrible de mi vida, y no he podido olvidarlo hasta el día de hoy. El tipo con el que se estaba besando se alejó rápidamente en cuanto me vio, y para cuando Angela se dio vuelta, yo ya había comenzado a caminar de regreso a mi coche. Ella intentó alcanzarme y detenerme, pero no estaba escuchando nada de lo que decía porque estaba en shock. Intentó agarrarme, pero la empujé y le dije que no me tocara, así que no lo hizo. Volví a mi coche y empecé a conducir de regreso a casa. La bloqueé en todas partes tan pronto como llegué a casa para que no tuviera oportunidad de explicarse, y le dije a mis padres que quería que buscaran un abogado para mí y les informé sobre lo que acababa de presenciar cuando visité la casa de los padres de Angela. No la vi ni supe de ella hasta que tuvimos que encontrarnos con el mediador asignado por el tribunal para nuestro acuerdo de divorcio. Para ese momento ya me había convertido prácticamente en un robot, funcionando solo por el bien de mis hijas.
pero emocionalmente me había cerrado. No sentía nada, incluso cuando supe que Angela estaba renunciando a sus derechos parentales, porque ya había decidido que no quería estar con nosotros más, que quería estar con el tipo, digamos, Sean, con el que la vi ese día. Él era su amigo de la infancia, y aunque se habían distanciado después de la secundaria, se reconectaron cuando ella volvió a vivir con sus padres y aparentemente se había enamorado de él. Sus padres también apoyaban esto, lo que probablemente fue la razón por la cual habían estado bien con que ella se besara con él en su jardín, a pesar de que ella estaba casada y tenía 2 hijos. Al parecer, siempre habían querido que ella terminara con Sean, y estaban felices de que Angela finalmente estuviera eligiéndose a sí misma y su propia felicidad, como si alguna vez hubiera sido capaz de hacer algo diferente. El divorcio fue un proceso largo, porque, a pesar de que me había estado engañando, aún quería calificar para la pensión alimenticia. Nos costó un tiempo, pero mi abogado y yo luchamos con todo para asegurarnos de que ella no recibiera nada en el divorcio, porque todo lo que era mío era legítimamente mío, ya que yo había estado pagando por todo durante tanto tiempo mientras ella no hacía nada más que ver televisión en casa. Han pasado 5 años desde que el divorcio finalmente se resolvió y logramos nuestro objetivo de asegurarnos de que ella se fuera con las manos vacías. Los meses durante los que estuve lidiando con el divorcio fueron algunos de los momentos más difíciles de mi vida, pero sabía que no podía quebrarme porque tenía que cuidar a mis hijas, ya que no tenían a nadie más que a mí. Mis padres obviamente fueron muy útiles y solidarios, y no puedo agradecerles lo suficiente por estar allí para mí mientras yo equilibraba el trabajo y el cuidado de mis hijas. Han pasado 5 años y aunque en ese momento el divorcio parecía lo peor que me podía pasar, ahora estoy agradecido por ello porque no creo que hubiera llegado a estar en el lugar en el que estoy hoy si no hubiera tomado la decisión de dejar a Angela. La vida realmente me ha tratado bien desde entonces y estoy en un lugar mucho mejor ahora en todos los aspectos. Nos hemos mudado a una casa más grande porque ahora me pagan mejor y no tengo que gastar dinero en nadie más que en mí mismo y mis hijas. Mis padres viven cerca y también vienen a visitarnos de vez en cuando. Tengo amigos que me quieren, y mis hijas están tan felices como pueden estar. Eso es todo lo que un hombre necesita, y estoy tan agradecido con el universo porque todo me va bien ahora. O eso era hasta que Angela apareció de nuevo hace unos días. Las niñas estaban en la escuela, y yo estaba a punto de irme al trabajo cuando abrí la puerta. El timbre sonó, y Angela estaba de pie afuera con un niño a su lado. El niño no debía tener más de 3 o 4 años, y supe que ese debía ser el hijo de Angela. Me sorprendió verla allí parada en mi puerta, y aún estaba tratando de procesarlo cuando comenzó a llorar, y me dijo que estaba allí para disculparse y hacer las cosas bien conmigo. Me dijo que finalmente estaba lista para hacer una familia de nuevo, y dar una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. No podía creer que estuviera aquí después de todos estos años, y que ahora quisiera darnos una segunda oportunidad, como si fuera ella quien debía tomar esa decisión. En un abrir y cerrar de ojos, tomé una decisión y decidí cerrar la puerta y rechazarla, porque no quería involucrarme en lo que sea que esto fuera. Pero antes de eso, le dije que esa ya no era su familia. Dejé de ser su esposo el día que me engañó con Sean. El divorcio solo fue una obligación legal, y ella misma había renunciado a la custodia de sus hijas. Así que ahora no tenía derecho a referirse a nosotros como su familia. Después de decirle eso, cerré la puerta y le dije que se fuera, porque no quería que estuviera cerca de mi propiedad. Hubiera maldecido también, porque estaba realmente enojado, pero me contuve de hacerlo por el niño pequeño. Podía escucharla llorar afuera de mi puerta durante un par de minutos después de que la cerré, pero decidí ignorarlo, y cuando me aseguré de que todo estaba tranquilo, me fui a trabajar. Hice todo lo posible por no pensar en ello, porque eso solo debilitaría mi determinación, y no podía permitirme que eso sucediera. Casi logré olvidar que Angela había aparecido en mi casa, pero tan pronto como llegué a casa del trabajo, recibí una llamada de mis padres exigiendo una explicación sobre por qué la había rechazado. Me dijeron que Angela se había puesto en contacto con ellos después de que yo la rechazara y le cerrara la puerta en la cara, y que estaba devastada. Mis padres dijeron que fueron ellos quienes le dieron mi nueva dirección, y le dijeron que me visitara, ya que estaba en proceso de divorciarse de Sean, y finalmente tenía la oportunidad de hacer las cosas bien conmigo. Me dijeron que Angela se había comunicado con ellos aproximadamente un mes antes, y que esto ya se había estado preparando durante un tiempo. Mis padres creían que ya era hora de que pensara en mis hijas, porque necesitaban a su madre y no había mejor madre que Angela. Así que decidieron que ella merecía una segunda oportunidad y le dijeron dónde encontrarme y qué decirme. Me enfurecí con ellos porque no les correspondía perdonarla y decidí darle otra oportunidad sin ni siquiera preguntarme si yo estaba de acuerdo con eso. Podría haber sido realmente malo si las niñas hubieran estado en casa, y fue muy imprudente de su parte hacer algo así. Les dije unas cuantas cosas, pero se negaron a reconocer que cometieron un error, porque me ayudaron durante el divorcio cuidando a las niñas,
e incluso ahora, de vez en cuando, las cuidan. Creían que, independientemente de si yo quería o no reconectar con Ángela, esa era una decisión que les correspondía también, que tenían el mismo derecho de decidir qué era lo mejor para las niñas, y que no podía quitarles eso. Pensé que era ridículo de su parte creer eso, porque al final del día, ellas son mis hijas, no las suyas. Y aunque los respetaba y siempre agradecería lo que hicieron por mí durante el divorcio, no creo que les correspondiera dejarlas entrar nuevamente en mi vida. Tuvimos una pelea, pero me dijeron que yo era el que estaba fuera de lugar, que estaba siendo egoísta al no darle a Ángela otra oportunidad. Me dijeron que ya habían hecho su parte y que estaban seguros de que ella era una mujer diferente ahora, y que merecía ser parte de la vida de mis hijas. Incluso, cuando les recordé que ella había renunciado a sus derechos, dijeron que era insultante que creyera que pondrían a mis hijas o a mí en peligro, y me acusaron de arruinar sus vidas por ser demasiado arrogante como para aceptar que ellas necesitaban a su madre. Han pasado unos días desde entonces, y no creo que haya estado fuera de lugar ni haya sido egoísta, porque he pensado mucho en todo esto. Me siento mal por no haberle dado una segunda oportunidad a mi exesposa para ser madre. Actualización 1. Aproximadamente una semana ha pasado desde que Ángela apareció en mi puerta con su hijo, y recientemente descubrí la verdad sobre su relación con mis padres. Honestamente, es tan perturbador que no sé ni por dónde empezar, y aún estoy luchando por procesarlo. Es asombroso cómo todos ellos me han traicionado sin pensarlo ni un segundo. Aparentemente, no solo fueron ellos quienes le dijeron mi nueva dirección, sino que también estuvieron en contacto con ella todo el tiempo. Yo la había cortado de mi vida después del divorcio, pero ellos no, porque creían que ella en algún momento se daría cuenta y volvería. No hablaban mucho, tal vez una vez al mes, pero eso fue suficiente para que yo me sintiera traicionado. Sean había hecho que Ángela renunciara a sus derechos después de firmar los papeles del divorcio y le había dado un ultimátum: o abandonaba a su familia y comenzaba una nueva vida con él, o podía seguir en contacto con sus hijos y pelear por la custodia, pero eso significaría dejarlo a él atrás. Mis padres dijeron que Ángela se puso en contacto con ellos poco después de que yo presentara el divorcio, contándoles sobre su situación y pidiéndoles ayuda para mantenerse en contacto con sus hijos en privado. Les dijo que se había visto arrinconada por ambos, ya que de cualquier manera no podría ver a sus hijos, porque yo estaba luchando por la custodia total con visitas supervisadas, mientras que Sean le había dicho que abandonara a sus hijos por completo. Aparentemente, si ella luchaba por la custodia e iba en contra de Sean, las posibilidades de que ella obtuviera la custodia parcial eran escasas, dadas las circunstancias de nuestro divorcio, y también por su historial de problemas para controlar su temperamento. Entonces, luchar por la custodia parecía un desperdicio de tiempo y recursos. Había una posibilidad real de que perdiera tanto a Sean como a la custodia de nuestras hijas al final, si decidía luchar. Eso fue antes de que mis padres entraran en escena. Se reunió con ellos en privado y prácticamente les suplicó que la dejaran mantenerse en contacto con sus hijas y que la ayudaran actuando como puente entre ellas. Sabía que una vez que renunciara a sus derechos, no tendría derecho a visitar a sus hijas, y mucho menos supervisarlas. Pero mis padres sí podían hacerlo, y planeaban aprovechar eso. Lo hicieron con éxito y me engañaron durante mucho tiempo, al permitir que Ángela se encontrara con nuestras hijas a espaldas mías. Lo hicieron porque la situación de Ángela les conmovió y se dieron cuenta de que no podían, con buena conciencia, mantener a una madre alejada de sus hijos, traicionar a su propio hijo durante años. Sin embargo, no les molestaba ni un poco. Me dijeron que cada vez que dejaba a mis hijas en casa de mis padres, ellos invitaban a Ángela y la dejaban pasar tiempo con ellas. Mis hijas nunca me dijeron que estaban viendo a su madre porque mis padres las sobornaban con juguetes y golosinas para que no dijeran nada al respecto. Cada vez que les preguntaba qué habían hecho en casa de sus abuelos, mis hijas me decían que jugaron con mis padres y su amigo. Yo siempre asumí que estaban hablando de los amigos reales de mis padres, a quienes ya conocía, pero aparentemente eso fue lo que mis padres les dijeron a mis hijas que dijeran si les preguntaba sobre su día. No podía creer que mis hijas me hubieran mentido también, pero las perdoné porque son solo niñas y también porque Ángela y mis padres realmente las manipularon e intimidaron para que guardaran silencio. Cuando descubrí la verdad de mis padres, les pregunté a mis hijas si se habían estado reuniendo con su madre a escondidas. Comenzaron a llorar y me dijeron que no podían decirme porque serían castigadas por Dios si lo hacían. Deben haberles taladrado tanto en la cabeza que habría consecuencias terribles si me decían la verdad, y por eso habían sido tan secretivas y vagas todo el tiempo. También me sentí como un pésimo padre por nunca preguntarles a mis hijas con qué amigos de mis padres estaban pasando el tiempo, porque bien, podría haber sido alguien más peligroso que Ángela, y nunca me habría enterado. Voy a ponerle fin a esto ahora, ya que estoy solicitando una orden de restricción contra todos ellos.
Ya tengo pruebas escritas de esto, ya que mis padres me enviaron un correo electrónico para contarme la verdad unos días después de nuestra pelea. Ellos creyeron que el correo me haría darme cuenta de lo desesperada que estaba Angela por seguir siendo madre de sus hijas, sin perder al que supuestamente era el amor de su vida, y que de alguna manera eso me haría perdonar a todos los involucrados. Pero lo único que logró fue darme cuenta de que todos aquí son unos pequeños mentirosos y que ya no puedo confiar en nadie. También es irónico cómo Angela renunció a sus derechos parentales y tuvo que recurrir a ver con nuestros hijos en secreto, como si fuera un crimen. Todo porque Sean no quería que tuviera contacto con su antigua familia, y se suponía que él era su único verdadero amor. Pero ahora incluso ellos se están divorciando, y todo eso resultó ser en vano. Incluso tuvieron un hijo juntos, pero según mis padres, Sean no quería saber nada de ella, ni de su hijo ahora, porque había recibido una oferta de trabajo, y se mudaría en unos meses. Angela había comenzado a trabajar nuevamente recientemente, y su hijo había comenzado el jardín de infancia aquí, así que ella no quería mudarse con él, lo que es la razón de sus peleas durante mucho tiempo. Todo llegó a su punto crítico hace 3 meses, cuando Sean le dijo que ya estaba harto y que tomaría ese trabajo y se mudaría. Ya no le interesaba ser un hombre de familia, porque claramente significaba que tendría que sacrificar su propio futuro y felicidad solo para hacerla feliz, y no estaba dispuesto a hacer eso. Todo esto estaba destinado a no hacerme sentir lástima por Angela, pero el único propósito que sirvió fue hacerme sentir que finalmente se hizo justicia. Ya hablé con mi abogado y la solicitud para las órdenes de restricción ya se ha presentado. Mis hijas y yo también hemos tenido una conversación adecuada sobre todo esto, y les he dicho que, en adelante, nunca más verán a sus abuelos ni a su madre. Parecen estar bien con esto por ahora, pero todavía vamos a terapia, y vamos a intentar trabajar en ello, porque estoy seguro de que esto será difícil para ellas, y probablemente lo haya sido durante los últimos 5 años. Pero esto se acaba ahora. Actualización 2. Hola a todos. Muchas gracias por toda la preocupación y el apoyo aquí. Estoy realmente agradecido de que tantas personas hayan enviado mensajes tan amables y bendiciones para mis hijas. Mis padres y Angela han sido notificados con las órdenes de restricción y deben presentarse en el tribunal en unos días. No sé cómo se sienten con todo esto porque los he bloqueado en todas las plataformas posibles, y también les he dicho a mis amigos que no hablen con ellos en caso de que intenten contactarlos. También he aumentado la seguridad alrededor de mi casa y he estado trabajando desde casa durante un par de días. Hablé con las autoridades de la escuela de mis hijas y les conté sobre la situación. Al principio, no tenía intención de dejar que fueran a la escuela por unos días, pero no quería que su educación se viera afectada por Angela y mis padres, Así que ahora los maestros deben estar atentos a ellas y no dejar que nadie más que yo las recoja después de la escuela. Estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que no puedan llegar a nosotros, porque estoy seguro de que lo intentarán. Hasta ahora todo ha ido bien, y espero que después de que obtengamos esa orden de restricción, sigan manteniendo su distancia. Actualización 3. Hola, esta va a ser una actualización muy breve, pero obtuvimos la orden de restricción, y durante los próximos 5 años, esos 3 maníacos tendrán que mantener su distancia de mis hijas y de mí, a menos que quieran enfrentar terribles consecuencias. Obviamente, todavía estoy manteniendo todas las medidas de seguridad que tomé durante un tiempo porque, cuando los vi por última vez, parecían realmente enojados y no quiero arriesgarme a nada. Mis hijas y yo estamos asistiendo a sesiones regulares de consejería familiar y creo que vamos a hacer mucho progreso en los próximos meses. Ya hemos hecho un progreso considerable. Honestamente, lo único que quiero ahora es que mis hijas sean felices. Y eso es todo. Así que, por favor, sigan enviándonos sus mejores deseos. Los necesitamos.